un transatlántico del cual llegó a ser el más conocido a nivel mundial y el más comentado en su momento. Una gran y enorme estructura que le tenía un potencial de velocidad y eficiencia al momento de navegar, como también un interior lleno de diversas comodidades y lujos que para en aquella época era algo único. El Titanic es nombrado como el barco más famoso, debido a que su historia aún sigue siendo contada después de 100 años. Todo esto se debe al enorme interés que le han dado al pasar de las décadas, marcando un antes y un después en el mundo de la navegación marítima. El Titanic en aquella época era conocido como una maravilla en la arquitectura, en el cual tuvo un trágico final que cobró la vida de 1514 personas. En aquel momento en el barco viajaban más de 2200 personas, lo que lo convierte en una de las mayores tragedias de naufragios en la historia. El Titanic es el barco más famoso, debido a su historia que al pasar de los años aún sigue siendo muy nombrada, desde libros, canciones, películas, exposiciones, documentales y memoriales que le han dedicado. Así que en esta ocasión haré un video diferente a los demás que encontrarás referente al Titanic, en el cual te contaré 4 sucesos que me han parecido muy impactantes e increíbles, debido a que son historias que no son muy conocidas. Así que comencemos. En 1942 salió una película alemana titulada Titanic de 1943, del cual fue dirigida por Herbert Selpin, un director de cine y guionista alemán. Lo curioso de esta filmación es que se creó con fines de una propaganda política de los nazis, del cual trata el hundimiento del transatlántico en un punto de vista diferente, en donde se muestra una propaganda antibritánica. En eso falsifican los orígenes y el verdadero curso de la tragedia. El director de la película, Herbert Selpin, fue encarcelado durante el rodaje de la filmación, esto debido a unas declaraciones negativas sobre las Wehrmacht, las fuerzas armadas de la Alemania nazi. Tiempo después fue encontrado muerto en su celda el 1 de agosto de 1942. Nunca quedó claro si fue un acto de asesinato o un suicidio. Cuando la película estuvo finalmente lista para ser exhibida, la guerra se había desarrollado de forma desfavorable para Alemania. Joseph Goebbels temía que hubiera asociaciones derrotistas y comparaciones entre el hundimiento del Titanic y el hundimiento del Tercer Reich, por lo que la película no permitió que fuera exhibida en Alemania, tan solo fue proyectada en países ocupados. Las escenas de la noche del hundimiento y de la cubierta fueron filmadas en un buque alemán conocido como el Cap Arcona. Tiempo después, en 1945, el Cap Arcona fue bombardeado por aviones aliados. En ese momento el barco estaba transportando prisioneros a campos de concentración. Se estima que fallecieron entre 3.000 y 3.500 personas en el hundimiento, más del doble de las víctimas del desastre del Titanic. La compañía White Star Line, la propietaria del Titanic, poseía también otros 2 barcos, uno conocido como el Olympic y otro nombrado como el Britannic, con características muy similares al Titanic. Tras el hundimiento del Titanic, la compañía rediseñó los barcos, haciéndolos más seguros y dándoles exhaustivas revisiones, todo con el fin de prevenir una tragedia similar. En el barco Britannic se hicieron diversas mejoras, incluyendo por ejemplo el número de botes salvavidas que permitían rescatar a 3.600 personas y un mejor mecanismo de inyección de los mismos. El Britannic, con sus mejoras en seguridad, fue lanzado en 1914, pero desafortunadamente se desató tiempo después la Primera Guerra Mundial. El transatlántico, que había sido construido con el fin de transportar pasajeros, fue usado en la Primera Guerra Mundial como transporte de tropas y como buque hospital hasta en 1916, cuando hubo una explosión en el barco, causada por algún torpedo o una mina. Minutos después se oyó otra detonación que causó graves daños en la estructura del barco. 55 minutos después, el Britannic se había hundido, en el cual fallecieron 29 personas de las 1.125 que viajaban en ese momento. Uno de los hechos más sorprendentes fue el caso de una mujer, Violeta Jetsov, que pudo salvarse a este suceso,
donde después se supo que esta mujer había sobrevivido igualmente al naufragio del Titanic y a un accidente en el barco Olympic. La primera película sobre el Titanic y el hundimiento fue lanzada tan solo 29 días después de haber ocurrido la tragedia. Se trató de un cortometraje mudo que tenía como invitada a Dorothy Gibson, una ciudadana americana sobreviviente del hundimiento. El guión fue escrito por la propia Dorothy Gibson cuando regresaba a Nueva York. Su personaje es una versión de sí misma. La película fue lanzada en menos de un mes después de la tragedia. Lógicamente fue un gran éxito, pero tuvo demasiadas críticas, precisamente por diversos rumores sobre propósitos comerciales. Si deseas ver la filmación, en la descripción te dejaré un link directo. Uno de los hechos más impactantes que involucra al Titanic y a una persona que se podría decir que tiene una mente profética. Morgan Robertson fue un oficial estadounidense de la Marina Mercante y un prodigioso escritor. Es mayormente conocido por haber escrito una novela en 1898 titulada El naufragio del Titán, en el cual hablaba de un transatlántico llamado el Titán, que se había hundido en las aguas del océano Atlántico tras chocar contra un iceberg. En el libro, el Titán se parecía de manera desconcertante al famoso transatlántico Titanic, del cual lo describe de una manera casi idéntica, coincidiendo incluso con su peso, longitud y capacidad de pasajeros. Robertson también menciona que el Titán era un buque con exceso de lujos, dado que llevaba a pasajeros millonarios y que tenía una cantidad insuficiente de botes salvavidas, igual que en el caso del Titanic. Este es uno de los hechos más impresionantes, debido a que el libro fue escrito 14 años antes del hundimiento del Titanic. Robertson falleció 3 años después del suceso. Algunos creen que se trata de una mera casualidad, pero otros creen que el autor tuvo la proeza de escribir un libro como una predicción de lo que sucedería años después. El Titanic, aquel enorme barco que hoy en la actualidad está en las profundidades del mar, aún sigue siendo de gran interés para muchas personas, debido a la información que al pasar de los años aún se lleva conociendo y recopilando. Gracias por estar en esta ocasión, espero que la información haya sido de tu agrado. Dale like y comparte este video, te lo agradecería. Visita el canal y suscríbete para más contenido. Espero verte pronto en otra ocasión y recuerda, hay hechos que valen la pena contarlos, y más aún cuando constan de bases que son verdaderas.